Y a mí me llama la atención eso porque, que no sé si estés de acuerdo con lo que voy a decir, pero creo que todo el tiempo hay en la novela una idea de espejo. ¿A qué me refiero? Tenemos a Policarpo, que es un hombre obsesionadísimo con los números, por eso decíamos lo del asombro. En particular tiene un especial gusto por contar los respiros, ¿no? O las respiraciones de una persona antes de morir, o de un ser antes de morir. Y tenemos también un personaje extraño, hasta donde recuerdo no se hace alusión a su obsesión con los números, creo que no la tiene, que digamos que es el degollador. Es un poco espejo de Policarpo, ¿no? En ciertas cosas. Y luego, por supuesto, porque el libro, como decíamos hace rato, hay análisis y parálisis, o sea, va del pasado al futuro y del futuro al pasado, por así decirlo. También hay otro personaje que es Marino, que tiene obsesión con los números. Y a la vez hay otro personaje en esa prolepsis que también tiene obsesión con los números, que es el gran admirador de Marino. Que es, no sé si es el personaje principal Marino o ese gran admirador de Marino en la prolepsis. Quedaría la duda. Entonces, mucha gente, y por eso me llama tanto la atención a mí, en lo personal, que seas matemático, porque mucha gente concibe, claro, a la ciencia un poco como contraria a las letras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si pensamos en Kant, que decía que, bueno, los científicos les agradecemos mucho todo lo que han hecho, han encontrado curas para enfermedades, han podido construir puentes, pero pues, digo, estoy caricaturizando a Kant quizás, pero decía, pero pues los favoritos de los dioses son los artistas, decía, ¿no? Porque, que a lo mejor no estaba tan en lo correcto Kant, no lo sé, no voy a ponerme yo a cuestionar a Kant aquí, menos yo, pero decía, porque los científicos aprenden, decía él, ¿no? Yo puedo tener la ecuación más complicada del mundo, pero yo se la puedo explicar a cualquier persona si yo la guío. Eso decía él, ¿eh? Yo tengo mis dudas, no lo sé, aparte que no soy científico, no puedo opinar. Decía, pero el arte no. ¿Cómo explicas cómo haces la piedad? ¿O cómo haces una novela? Es imposible. No hay un proceso, repito, esa opinión de Kant, ¿no? Un poco caricaturizada por mí, no hay un proceso metódico, vamos a decir, entre comillas. Mientras que la ciencia sí lo tiene. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿O cómo crees que puede conjugarse la ciencia con el arte? Que también lo mencionas. Por cierto, hay una parte que me gustó mucho a mí ya, en la que hablas de la relación entre los números y el arte. ¿Qué relación puede haber? ¿Son antitéticos o está equivocada la opinión popular o el prejuicio popular, sobre todo de quienes no somos científicos, porque a lo mejor no podemos opinar al no tener esa experiencia, ¿no? Y tú sí. Claro. Bueno, antes que nada te aclaro que de mi quehacer científico de hace años, cuando lo ejercí, lo gocé bastante. Cultivé a la par las ciencias duras, como las matemáticas y la física en particular, y la literatura, ¿no? En algún momento la fotografía. Pero siempre creí que podía llevarlas en paralelo, ¿no? Hasta que llegó el momento en que se escindió esto, porque si quieres llegar muy lejos en algo, no se puede en ambas. Circunstancias de la vida que ya uno presente, yo ya presentía que en algún momento no iba a poder hacer ambas. Entonces, me retiré de la ciencia, pero siempre esta inquietud de la que me hablas siempre me persiguió, ¿no? Incluso yo en mis primeras lecturas, quiero decir que fui un lector tardío, digamos, pero ya una vez que me formaba en las ciencias, de algún modo estaba como recuperando autores que no había leído de más joven, sentía como que necesitaba un vínculo, ¿no? En ese momento sí había una cierta sensación de que no era tan fácil vincular nada, y tampoco era la intención, pero no podía, me era muy difícil leer un libro de Vargas Llosa, por ejemplo, si no tenía alguna alusión a la ciencia, porque yo estaba inmerso completamente. Entonces, el puente pues era la ciencia ficción, ¿no? Era como la literatura, claro. Aquí está la ciencia y el puente de la ciencia ficción. Entonces, por ahí me iba yo, la divulgación científica. Creo que incluso inicialmente empecé escribiendo divulgación científica. Pero después, me fui como decantando a la narrativa, fui tratando de ver, sí, yo también pensé mucho en ello, sobre todo, en cuanto a cómo se podría vincular el arte, no la literatura, el arte en general y la ciencia. Y yo decía, se pueden ver como elementos complementarios, así lo llegué a pensar. La mirada de Kant me parece acertada en ese sentido. Una cosa es paradigmática, o sea, lleva como un método, y la otra, pues no puedes decir, ¿no? No puedes decir cómo hizo Picasso un cuadro realmente, ¿no? No hay un método, ¿no? No hay un método para explicar cómo Italo Calvino, cómo, no sé, el mismo Cortázar, del que hablabas hace rato, escribía sus obras literarias, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay mucho de razón.
Hablando de los filósofos también es como interesante porque hay por ahí un filósofo, Schroeder, creo, Schroeder, que decía que también en la misma filosofía a veces había una búsqueda de la claridad y él desconfiaba, ¿no? Sería como la ciencia, ¿no? Explicar las cosas con claridad, con nitidez, para que se entiendan. Y él decía, no, la ciencia, perdón, la filosofía, la buena filosofía se debe guiar por enigmas, ¿no? No sé si el arte, pero en principio decía el buen filósofo se explica por enigmas, ¿no? Y bueno, en este caso, si pensamos en el arte como un enigma y la ciencia como algo que es más transparente, no, pues no sabría, digamos, responderte, pero sí creo que hubo un momento en que encontré como las vinculaciones y pues en alguna ocasión dije, creo que la ciencia también tiene algo de arte, ¿no? Y eso cuando yo lo veía en los matemáticos, digamos, cuando ves una demostración matemática de un teorema, puede haber un matemático que lo haga que la haga pues con mucho método, con mucho rigor. Ahí hay un rigor necesario, por supuesto, pero de pronto llega otro que lo hace en menos pasos, por decir algo, ¿no? O lo hace con una sutileza, de pronto con una idea muy sutil, y de pronto estás viendo como un estilo, ¿no? En la redacción de la demostración de un teorema, ¿no? Entonces yo a veces decía, no, creo que hasta en la ciencia hay arte, ¿no? Yo también lo pienso, ¿no? Y bueno, en general, digo, creo que muchos científicos lo han pensado por ahí. Y también, digo, por el otro lado, nos vamos al arte, hay artistas que dicen, bueno, también hay que pensar que no nada más es de que salga, que brote, ¿no? Que llegue la revelación, sino que también haya una cuestión de intelecto, ¿no? sin duda. Digo, creo que el mismo Picasso. Picasso es un ejemplo interesante, digo, haciendo o tratando de hacer este vínculo. Hay un libro hermosísimo, no te puedo decir el autor porque mi memoria es malísima, pero el libro se llama Einstein y Picasso y busca justamente como encontrar ese vínculo de pensamiento, sobre todo, de proceso creativo entre ambos. Y ese libro lo escribió un físico, que es especialista en la teoría de la relatividad de Einstein, y admirador de Picasso a más no poder, o sea, ha escrito ensayos sobre Picasso, etc. Entonces él da un poco razón de esto que te decía, que sí hay cierto enigma, sí hay, digamos, esto de que no puedes, no hay un método, no hay pasos como quizá en la ciencia. Yo creo que hasta en la ciencia, digo, Einstein, él no siguió un método para imaginarse los experimentos mentales algo de creatividad. Que lo llevaron a la relatividad, ajá. Él ya, pues, desde niño, él ya era un investigador, ya desde niño tenía sus preguntas esenciales, que las siguió investigando cada vez con más rigor intelectual que de niño, por supuesto. Y Picasso parte un poco de eso mismo, pero él dice algo que los influyó algo, ambos, fue la lectura de un libro de Poincaré, un libro sobre las matemáticas, las dimensiones, más allá de la tercera, la cuarta, la quinta, etc. Y ambos leyeron ese libro de jóvenes. Ellos no se conocieron, creo que nunca hubo, quizá conocieron uno del otro, pero nunca en persona. Y entonces el libro pues a uno lo hizo pensar en cómo podría plantear ya sus intuiciones sobre la relatividad en sí, con una teoría rigurosa, digamos. Y al otro lo hizo pensar en cómo podría salirse de la tercera dimensión, digamos, o de un plano como el lienzo, digamos, para concebir sus últimas creaciones, bueno, ya su estilo particular, ¿no? que fue el cubismo. Y bueno, él como que dice que también Picasso de algún modo usó el rigor intelectual, ¿no? Usó, digamos, intuiciones, por supuesto, una búsqueda, digamos, obsesiva por un estilo, pero en todo ello leía bastante, revisaba libros, pensaba, repensaba. Entonces, había una especie de método no escrito, ¿no? Y creo que con Einstein es algo parecido, ¿no? No podemos decir que él siguió una serie de reglas, porque creo que más bien se salió del pensamiento convencional, ¿no? O sea, del pensamiento, del rigor de paso 1, paso 2, paso 3. Él siempre pensó de un modo alternativo, ¿no? Casi todo a favor, porque digo, hizo al menos 4 artículos dignos del Nobel, digo, ganó el Nobel por uno de ellos, pero en general hizo 4 textos revolucionarios, ¿no? Pero creo que a partir de que pensaba de algún modo, digo, me atrevo a decir como un artista, ¿no? Y leía artistas, por supuesto, él mismo tocaba el violín, era lector de filósofos, entonces no era el típico científico que pues solo está, digamos, con una mirada unilateral, ¿no? Que solo piensa en términos de paradigma, en términos de una dirección. Él como que sí, veía muchas rutas. Yo así lo pienso, yo creo que puede haber quien difiera que todos los grandes hombres, forzosamente abogados, médicos, matemáticos, escritores, han estado en otros dominios. Claro, tienen un dominio clave en el que están desarrollándose, pero sin duda exploran los demás.
Y ese tema del enigma que hablas me gusta mucho porque hay una parte también, curiosamente, de Piso, en la que se habla de que, bueno, de varias cosas. En una se dice que, San Agustín de Hipona dice, el buen cristiano debe tener cuidado de los matemáticos y de todo aquel que haga profecías vanas, ¿no? Esto hablando, digamos, del matemático preceptor, amigo, no sé si preceptor de Policarpo en algún momento, ¿no? Que dice que él era cristiano y aún así había conseguido ser matemático, ¿no? Claro. Y hay otra parte en la que hablas de los habitadores de la luna. Y hay otra parte en la que hablas de que este mismo matemático del que hablamos, que hasta don Antonio León y Gama, que hasta donde entiendo también es un personaje histórico, ahorita me gustaría preguntarte sobre eso, don Antonio León y Gama dice que, hay una parte donde dice, es que aunque don Antonio León y Gama era un hombre de ciencia, también creía en lo místico, en los enigmas, o también le asustaban algunas cosas místicas, ¿no? Y también creo que el misticismo marca a todos los personajes de la novela, tanto Policarpo, que tiene estas fascinaciones por la máquina, la rueda, ¿no? Y todo esto, y Marino, que tiene una fascinación por un número, por ahí, por varios números que a lo mejor le costará cara, no diré más para no arruinar esa parte, pero entonces, ¿tú crees que un científico entonces debe creer, ahora lo decías de los filósofos, pero tú crees que un científico debe creer en los enigmas, puede creer en los enigmas, y un escritor puede creer en los enigmas, debe creer? ¿Qué piensas tú de los enigmas en ese sentido? Sí, yo creo que el enigma, ahorita lo veo ya desde el lado del oficio como novelista. Creo que el enigma es algo interesante que puede guiar el arte. T.S. Eliot decía un poco algo semejante al respecto, ¿no? Él decía que lo que hace el gran arte es... bueno, estaba el enigma y había otra, no me acuerdo, pero el enigma estaba presente. Déjame ver si me acuerdo, porque son como dos preceptos que guían como al arte, pero uno era bueno, no recuerdo con precisión en este momento, pero una de las cosas que guían al arte es el enigma. Decía, profundidad y misterio, o enigma. Entonces decía, el gran arte está guiado por la profundidad, o sea, debe haber profundidad y enigma. Yo creo que sí, por supuesto que en la literatura, cuando el novelista sobre todo está inspirado en la realidad, vamos a pensarlo así, si no nos metemos con cosas de géneros, con cuestiones de que si escribes fantasía, si escribes ciencia ficción, no vamos a pensar que de cualquier modo nos inspiramos, la materia principal es la realidad. Creo que si la vemos como un enigma, es decir, si la volvemos enigmática, es más interesante lo que resulta, ¿no? No la realidad no da esa realidad cotidiana de la que podemos dar fe a diario prendiendo el televisor, sino algo un tanto más allá, ¿no? En el caso del artista, del científico, del científico, yo creo que sí, aunque a muchos les desagrada la idea, ¿no? Porque hay una mirada muy reduccionista a veces del mundo, una mirada completamente basada, de nuevo, en el paradigma, y eso es un daño que ha recibido el conocimiento, a partir, si no me equivoco, de Descartes, al menos si no Descartes, no voy a culpar a Descartes fue un genio, pero y vinculaba, ¿no?, la filosofía y las matemáticas, ¿no?, algo de la física, etcétera. Pero Descartes sí privilegia mucho la razón, y los seguidores de Descartes, no diré Descartes, pero sí los seguidores de Descartes, pues con el racionalismo, hacen una imposición del racionalismo y matan el enigma que existía en el pensamiento del mundo, que es el pensamiento narrativo. O sea, el pensamiento narrativo busca el conocimiento, y en este caso mucho de ese conocimiento está velado, ¿no? Digamos, te puedo decir, en ese momento cuando empieza el racionalismo a cobrar terreno, pues están los libros de alquimia, todavía hay alquimistas, dicen, pues esos tipos son unos charlatanes, ¿no? Y el alquimista pues es un ser que vela el conocimiento, justamente con lo que te decía yo hace rato, es más interesante el conocimiento velado que el conocimiento transparente. Y entonces, la mirada racionalista, quizá esta mirada, como la preguntas tú, no sería interesante, ¿no? Al contrario, sería aberrante, ¿no? Parecía, no, ¿por qué el enigma? Si la ciencia busca la claridad, busca que todo sea nítido, que todo sea transparente. Pero bueno, basta con que veamos estos documentales que hacía en su momento Carl Sagan, o después no me acuerdo cómo se llama un físico que hizo la nueva versión de Cosmos, y que también ven el universo como un enigma a descifrar. Por supuesto, es un enigma. Siempre yo creo que cuando hay un enigma hay una invitación a descifrar el enigma, ¿no? Cuando hay una X, ¿no? En el álgebra hay una invitación a encontrar el valor, a descifrar esa X. Y yo creo que sí, la ciencia también se puede guiar un poco por eso.
creo que hasta habría un cierto carácter de humildad, ¿no? El mismo Yo también. científico cuando dice no sé, es más, a veces más sensato que cuando cree saberlo todo, ¿no? Y hay bastante soberbia, ¿no?